Señor. Puestos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor, aleluya. Y Dios les bendiga a cada uno de los presentes y de nuestros hermanos que también, ¿verdad?, en su momento van a estar mirando esta transmisión. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en la carta, ¿verdad?, del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Gloria al Señor, aleluya. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Alabado es el Señor. Lo leemos unidos y dice de la siguiente manera: así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oramos. Amante Dios y Padre de misericordia, delante de tu hermosa presencia estamos una vez más para darte gracias, Señor, por lo que tú nos permites hasta este momento. Mas en esta hora, Señor, queremos suplicar de tu ayuda, Dios mío. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas este momento, Dios eterno, en el cual, Dios mío, hemos de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios eterno, ayuda a cada uno de tus hijos. Está mi vida en tus manos para que tengas misericordia, Señor eterno, y que puedas, Señor, ser útil mi vida en tus manos, Padre celestial. Estamos todos, Dios mío, en tus manos preciosas. Te doy gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, con esta epístola, ¿verdad?, del apóstol San Pablo a los romanos, pues el apóstol la escribió, ¿verdad?, con la intención de decirles, ¿verdad?, a los hermanos que estaban en Roma, de seguirlos impulsando, de seguirlos dándoles esos consejos que necesitaban, ¿verdad?, para seguir en el camino del Señor. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, para el evangelio de Dios. Alabado es el Señor. Y dice que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Todo, ¿verdad?, les fue anunciando el apóstol San Pablo a los hermanos, ¿verdad?, de los judíos que estaban en Roma, y aún a los romanos que ya habían aceptado el evangelio del Señor Jesús. Bueno, hermanos, mucha gente cuando quiere vender o promover algo, ¿verdad?, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando alguien quiere vender algo, hermanos? Pues pone anuncios, ¿verdad? Hace cartelones, hace anuncios, los pega en alguna tienda, en algún lugar que es muy transitado, ¿verdad? Así quiere dar a conocer su producto, quiere dar a conocer que en cierto lugar necesitan trabajadores, ¿verdad? Todo así, pero con el propósito de que la gente conozca, ¿verdad? De que la gente conozca lo que se está anunciando, ¿verdad? Que la gente sepa que en ese lugar están vendiendo ciertas cosas, que la gente sepa que en cierta empresa están solicitando trabajadores, ¿verdad? Todo eso, y lo hace con un propósito, ¿verdad? Lo hace con un propósito de dar a conocer lo que o se vende o lo que se necesita. Todo esto lo hace la gente y lo anuncia, como les mencionaba, ahora ya, ¿verdad?, de diferentes formas. Puede ser por el periódico, ¿verdad? Dan anuncios que se solicitan trabajadores por el periódico, o envían mensajes, ¿verdad?, por correos electrónicos, o por las mismas mensajes, ¿verdad?, en las diferentes redes sociales que existen ya ahorita, ya no nada más por rótulos, ¿verdad?, sino por mensajes, por correos, por diferentes formas anuncian lo que se está necesitando. Pero nosotros, hermanos,
nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos algo que anunciar, ¿verdad? ¿Qué será lo que tenemos que anunciar, hermanos? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es lo que debemos de anunciar nosotros en estos tiempos. Y el apóstol San Pablo aquí lo dice, ¿verdad? Se lo menciona a nuestros hermanos, a los hermanos que estaban en Roma. Dice, ¿verdad? Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería ir presto, ¿verdad? Dice, presto estoy, así dispuesto, ¿verdad? De ir a anunciar el Evangelio. ¿Aún a quién? A los que estaban en Roma. Y si Pablo iba a anunciar el Evangelio a Roma, ¿iba a ser bien recibido por la gente en Roma? No, ¿verdad que no? No iba a ser bien recibido porque los romanos tenían, ¿verdad? Muchas culturas, tenían muchos dioses que adoraban, tenían mucha filosofía también. Los romanos eran también hombres, personas, ¿verdad? Que no aceptaban tan fácilmente un nuevo evangelio, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero el apóstol San Pablo, bueno, recordemos que cuando fue la persecución, ¿verdad? De los cristianos en aquel tiempo, muchos se fueron a diferentes lugares y muchos llegaron a Roma, ¿verdad? Por eso es que les dice el apóstol San Pablo que estaba presto, que estaba dispuesto, ¿verdad? Que estaba atento, que él quería ir a anunciar el evangelio a los que estaban en Roma, a ellos, hermanos. Y les dice también, porque no me avergüenzo del evangelio. Y es de avergonzarse el evangelio, hermanos, no, ¿verdad? No es causa de pena, no es causa de vergüenza. Dice, por una razón muy importante, dice, porque es potencia de Dios para salud, porque es potencia de Dios. Y algo potente es algo que abarca mucho, ¿verdad? Podemos pensar, pues digamos, cuando los misiles, ¿verdad? Ahora que se escucha tanto de eso, tienen potencia, ¿verdad? Y abarca un radio grande cuando son explotados, cuando hacen explosión. Pero dice que la palabra de Dios, el Evangelio, es potencia de Dios. No solamente abarca un radio pequeño, sino ¿cuánto abarca? Todo el mundo, ¿verdad? Abarca toda la humanidad, porque es potencia de Dios, porque Dios está en medio, ¿verdad? De cuando se anuncia el evangelio, ahí está Dios y Él es el que hace que la gente, ¿verdad?, se redarguya cuando se le habla el evangelio. Y dice que es para salud a todo aquel que cree. ¿Han recibido ustedes la salud, hermanos, cuando se les anunció el evangelio de Cristo? Sí, ¿verdad? Se recibe la salud primeramente, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? La salud del alma es la que se recibe primeramente, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, ¿verdad?, fue destinado primeramente a los judíos, porque el Señor Jesús, ¿verdad?, vino primeramente a quienes, a los judíos, a su pueblo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pero gracias a Dios que el evangelio llegó, ¿verdad?, a los gentiles, llegó a los romanos, a los griegos y llegó aquí, ¿verdad?, también a los mexicanos, alabado es el Señor. Y dice, y también al griego, pues en aquel tiempo, ¿verdad?, llegó, se expandió el evangelio en toda esa área, ¿verdad?, de Asia, de Europa, de África, ¿verdad? Se expandió el evangelio y posteriormente se expandió también aquí en América, alabado es el Señor, porque dice que es potencia de Dios, alabado es el Señor. Nosotros, hermanos, como les mencionaba, pues debemos anunciar, ¿verdad? También, así como el apóstol San Pablo tenía ese deseo, estaba presto para anunciar el evangelio, también nosotros debemos estar prestos, ¿verdad?, para anunciar el evangelio de Dios. Debemos de estar listos, ¿verdad?, con el deseo de anunciar la palabra del Señor. ¿Y qué debemos anunciar? Pues este evangelio que salva, este evangelio que sana, que cambia las vidas, que transforma los corazones, alabado es el Señor.
porque hemos escuchado, hermanos, muchos testimonios de cuando la gente escucha la palabra del Señor, el Espíritu Santo está haciendo está redarguyendo, ¿verdad?, los corazones por medio del Evangelio. Bueno, y dice, ¿pero qué Evangelio debemos de anunciar? ¿Uno que nosotros nos inventemos? No, ¿verdad? ¿Uno que nosotros digamos puede ser esto o puede ser lo otro? No, ¿verdad? Debemos de anunciar. Vamos a ver primeramente que debemos de anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Dice, hermanos, vamos a leer aquí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 1, lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos. Lo leemos fuerte, hermanos, con la ayuda del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Apartado para qué, hermanos? Para el Evangelio de Dios, ¿verdad? Para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? Las buenas nuevas de salvación. Anunciar que, ¿qué, hermanos? Que un día, ¿verdad?, estando la humanidad perdida, estando la humanidad sin razón de ser, sin razón de vivir, el Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿qué tuvo de la humanidad? Tuvo misericordia, ¿verdad? Tuvo compasión, tuvo ese sentir de pensar, de compadecerse de la humanidad y decir, ¿verdad?, pues voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que salve a esta persona, ¿verdad? Para que salve a la humanidad. Mirando, hermanos, cómo estaba la humanidad perdida, ¿verdad?, en pecado, como desde un principio, ¿verdad?, cuando Dios formó al hombre, todo empezaba bien, pero cuando empezó a meterse la maldad, el pecado, cómo empezó, ¿verdad?, a multiplicarse las malas intenciones en los corazones, hubo muertes, hubo, ¿verdad?, tanto pecado, tantas cosas malas. El Señor envió, ¿verdad?, en ese tiempo a alguien que les anunciara. Él quiso, recordemos cuando envió, ¿verdad?, el mensaje a Noé para que hablara y él quería salvar a muchas personas, ¿verdad?, en ese tiempo, pero la gente, ¿qué hizo? No escuchó. Después, hermanos, ¿a quién más envió, verdad? Envió, por ejemplo, a Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto también. A un inicio empezaron a hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasó después? Empezaron a corromperse, ¿verdad? Empezaron a adorar a adorar ídolos, imágenes que no le agradan a Dios, pero el Señor, ¿verdad?, nuestro Dios tuvo misericordia porque el pueblo estaba fallándole, ¿verdad?, fallando, y Él también, nuestro Dios, tuvo misericordia y los rescató de ese peligro que se encontraban, hermanos. Y el Señor, ¿verdad?, al ver tanto pecado, tanta maldad, ¿qué hizo después? Bueno, envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Envió a su Hijo Jesucristo para que diera su misma vida para salvar, ¿verdad? Y ese evangelio, hermanos, esas buenas nuevas de salvación, son las que debemos de anunciar, ¿verdad? Que es el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, esas buenas nuevas, las promesas que el Señor dio a su pueblo, ¿verdad?, que enviaría a un Salvador. Y hay mucha gente, hermanos, que en estos tiempos están muy necesitados de Dios. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí nos hemos dado cuenta que hay mucha gente por las calles que necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Tal vez en algún momento de las vidas de estas personas han escuchado, pero pasa el tiempo y se les olvida. Y nosotros, hermanos, debemos de anunciar entonces el evangelio de Dios, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, decirles, ¿verdad?, que hay alguien que se preocupa por ellos, ¿verdad?, que hay alguien que los ama y que quiere sacarlos de ese lugar donde se encuentran. Alabado es el Señor, porque un día también a nosotros, ¿verdad?, nos anunciaron el evangelio de salvación, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Alabado es el Señor. Y sí, damos gloria a Dios, hermanos, por ese momento, ¿verdad?,
bendito momento que nos anunciaron el Evangelio de Dios, alabado es el Señor, porque pues muchos, ¿verdad? Estábamos en situaciones difíciles, tal vez recuerdo, ¿verdad? Cuando en una ocasión me mencionaba una hermana, la esposa del hermano Joel, me dice, Ana, fíjate en qué lugar estás parada, dice, fíjate en qué lugar estás parada, dice, no te mezcles con los que hacen pecado, dice, porque yo estaba estudiando en la universidad y pues ahí también hay mucha tentación y pues atractivos, ¿verdad? Pero y gracias a Dios que Dios les da pues visión a los siervos del Señor. Me dice, fíjate bien, fíjate bien. Yo pensaba que estaba bien, pero pues ellos, ¿verdad? Dios les da esa visión y me dice, fíjate bien dónde estás parada, dice, y no te vayas a ensuciar con el mundo. Y yo me quedé sorprendida porque dije, ¿y cómo supo? Bueno, porque ellos tienen, ¿verdad? La unción de Dios, alabado es el Señor, y pues eso me llevó a reflexionar y pues gracias a Dios a cambiar, ¿verdad? A diferente rumbo. Alabado es el Señor. Y así, hermanos, muchos, ¿verdad? Están en situaciones difíciles que necesitan que el mensaje les llegue a sus vidas, porque puede llegar el mensaje y justo en el momento exacto, ¿verdad? Que están a punto de dar una decisión definitiva para sus vidas. Bueno, hermanos, y nosotros estamos para anunciar el Evangelio de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, también vamos a ver otro, es el Evangelio de paz. La humanidad necesita, ¿qué, hermanos? Mucha paz, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 17, con la ayuda del Señor. San Juan 14, 17. Alabado es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Anoté mal la cita, hermanos, pero es el que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Alabado es el Señor. Amén, aleluya. Bueno, ¿no sabemos esos versículos, verdad, hermanos? Ah, sí, es verdad. Muchas gracias, hermana. Bueno, lo leemos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabado es el Señor. Bueno, hermanos, aquí las mismas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Las menciona Él. La paz os dejo. Pues nosotros debemos anunciar el evangelio de paz. Y mucha gente, ¿verdad?, vive con temores, con preocupaciones, pues sí, hasta las deudas causan temores, ¿verdad? Y no dejan que uno tenga paz. Entonces, si hay mucha gente, hermanos, que necesita esa paz en su corazón, esa paz en su mente también, nosotros, ¿verdad?, debemos de anunciar la paz que la paz que Cristo da, ¿verdad? Esa paz que nosotros un día la encontramos, hermanos, esa paz que un día llegó a nuestro corazón, esa misma paz el Señor quiere que la humanidad la conozca. Esa misma verdad que el Señor Jesús la dejó cuando estuvo aquí en la tierra, esa misma paz que el Señor Jesús anunció cuando anduvo aquí en la tierra, esa misma que nosotros recibimos, esa misma quiere darle a la humanidad que no la conoce, ¿verdad? Porque dice, no como el mundo la da. ¿El mundo qué tipo de paz da, hermanos? Una paz, pues, a corto plazo, ¿verdad? Una paz que
condicionada la da, porque pues se menciona, ¿verdad? Si tú haces esto, te voy a dejar tranquilo, ¿verdad? Si tú haces lo otro, pues vas a estar tranquilo. Es una paz condicionada, una paz que no es sincera, ¿verdad? Pero el Señor Dios, ¿verdad? Quiere dar esa paz sincera, esa paz verdadera, esa paz a largo plazo para la humanidad. Hermanos, mucha gente, ¿verdad? Vive, como les mencionaba, vive con temores, no puede salir a la calle no porque deba, no porque haya hecho algo malo. Se ha escuchado, ¿verdad?, de casos que sienten como que los persiguen, ¿verdad?, como temores. Eso ya son pues problemas ya más fuertes, ¿verdad?, espirituales. Y bueno, la gente necesita, ¿verdad?, que se le anuncie el evangelio de paz, el evangelio que el Señor le puede dar, esa paz que el Señor le puede dar. Y dice que esa paz la da Él, ¿verdad? Dice, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que no se altere, ¿verdad? Que no se preocupe nuestra vida, que no entre en miedo, que confiemos en Él solamente. Alabado es el Señor. Como hermanos, recordemos la historia, ¿verdad?, del rey Saúl, cómo se turbaba su vida, cómo se turbaba su ser porque había desobedecido a Dios. Y cuando llegaba, ¿verdad?, David, cuando tocaba con su arpa, le llegaba esa paz, ¿verdad? No le hablaba alguna palabra, pero sí con la música que era inspirada por Dios, con esas melodías hermosas, ¿verdad?, que eran inspiración de parte de Dios. Pues ahí él, ¿verdad?, él le transmitía la paz que el Señor le daba. A Saúl, ¿verdad?, el Señor le daba tranquilidad, le daba paz por medio de esas hermosas melodías. Y pues hermanos, en estos tiempos nosotros debemos transmitir ese, ¿verdad?, ese mensaje de paz, esas melodías hermosas al hablar la palabra del Señor, para que traigan ¿qué? Paz a las vidas de aquel que lo está necesitando. Gloria al Señor. Y vamos a ver también otro, es el evangelio de promesa. Alabado es el Señor. Todo, ¿verdad?, es parte del evangelio de Dios, pero está, ¿verdad?, pues distribuido en diferentes formas para pues comprenderlo un poquito mejor. Alabado es el Señor. Vamos a buscar en Hechos, en Hechos, capítulo 13. Alabado es el Señor, aleluya. Glorifiquemos al Señor, hermanos, porque Él está con nosotros y Él nos muestra, ¿verdad?, lo que quiere que hagamos para la obra del Señor. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 13, versículo 32. Alabado es el Señor. Lo leemos juntos, hermanos, y dice de la siguiente manera: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Una vez más dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Alabado es el Señor. ¿Cuál promesa fue hecha a los padres, hermanos? Así como menciona, ¿verdad?, el apóstol San Pablo, esa promesa de salvación, esa promesa de que el Señor estaría siempre con nosotros, ¿verdad? Esa promesa que desde un principio fue hecha a la humanidad. Recordemos, ¿verdad?, que cuando allá en el Edén se cometió el pecado, ¿verdad?, de desobedecer a Dios, pero Dios, ¿verdad?, desde entonces envió una promesa, ¿verdad? ¿Qué promesa fue, hermanos? De enviar a un Salvador, ¿verdad? De enviar a alguien que salvara a la humanidad del pecado, de la maldad, de la muerte, de todo, ¿verdad?, lo malo. Esa promesa que hizo desde antes, ¿verdad? La promesa que hizo aquí a Abraham también, esa promesa de llevarlo, ¿verdad?, a la tierra prometida, ¿verdad? Porque le prometió que saliera de su tierra para llevarlo a un lugar que fluía leche y miel, ¿verdad?
a un lugar hermoso. Abraham le creyó a Dios. Esa promesa, hermanos. ¿Cuál promesa, hermanos? De enviar un libertador al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y les envió el libertador, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas. Les envió ese libertador. ¿Cuál otra promesa, hermanos? De enviar al Salvador del mundo, alabado es el Señor. De enviar a alguien que diera su vida por nuestra vida, ¿verdad? De enviar a ese personaje, en aquel tiempo a ese bebé, ¿verdad? Que en su tiempo iba a crecer, iba a anunciar la palabra de salvación, iba a dar su vida por nosotros. Esa promesa, ¿verdad? Esa promesa es esas promesas son las que menciona aquí el apóstol San Pablo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Y cada una de esas promesas, hermanos, el Señor la ha cumplido, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esas promesas de salvación que Dios en aquel tiempo mencionó, se cumplieron y se están cumpliendo, porque ahora estamos nosotros para anunciar, ¿verdad?, el evangelio de las hermosas promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. ¿Y qué más ha prometido el Señor, hermanos? Ha prometido, ¿qué más? Sanarnos. Menciona, ¿verdad?, también aquí aquí en los Hechos, cuando le dijo al soldado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa, ¿verdad? Esa es una promesa de que un día, de que si le somos fieles, Él nos va a llevar ¿a dónde? Al reino celestial, ¿verdad? La promesa de recibir la corona de vida eterna. Alabado es el Señor, gloria a Dios. Bueno, esas promesas, hermanos, no solamente son para nosotros, son para cada uno de aquel que quiera recibir el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Son para aquel hijo, para aquel nieto, para aquel sobrino, para aquellos, ¿verdad?, vecinos que se les puede llevar el evangelio de salvación, el evangelio de las promesas de vida que tiene el Señor. Para ellos son también, ¿verdad? Para ellos son, porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos sean salvos, que todos acepten el mensaje de salvación. Hermanos, pues tenemos un gran trabajo, ¿verdad? Tenemos un gran trabajo de anunciar el evangelio de Dios, el evangelio de paz, el evangelio de salvación, el evangelio de qué, de promesas, ¿verdad? Porque mucha gente está necesitada de sanidad. Pues está la promesa de sanidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: he aquí yo le envío sanidad y medicina, ¿verdad? Hay muchas promesas, ¿verdad? Ya un pastor nos ha mencionado cuántas promesas hay en la Biblia. Pues todas esas promesas son para todo aquel que quiere aceptar a Cristo y que quiere recibir el mensaje de salvación. Pues es lo que debemos de anunciar, hermanos, y mucho más, ¿verdad? Dándoles, diciéndole algún milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, algo que ha cambiado el Señor en nuestro ser, ¿verdad? Con todo esto, por eso como mencionamos en el versículo, en la porción básica, que dice, ¿verdad?, el apóstol San Pablo, que no se avergüenza del evangelio, porque es que potencia de Dios. Y nosotros, con la ayuda del Señor, pues debemos de anunciar el evangelio de Dios, porque es potencia de Dios. Alabado es el Señor. Bueno, vamos a entonar un coro con la ayuda del Señor, porque el Señor nos ha mostrado, ¿verdad?, lo que quiere que hagamos para Él, que anunciemos el evangelio de salvación. Dice un coro, ¿verdad? Dice así, viene en el corario, pero dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo
lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Alabado es el Señor. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer misericordia, anunciando la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor, que Él nos ayude, nos dé fuerzas, nos dé valor, ¿verdad?, para hacer este trabajo que el Señor pide de nosotros. Buen Dios y Padre celestial, delante de ti una vez más, Señor, agradecido, Señor, contigo. Tú nos muestras, Padre Santo, el evangelio que debemos de anunciar, ese evangelio de verdad, ese evangelio, Señor, de amor, de paz, Señor eterno, ese evangelio de promesas que tú tienes para tu pueblo, para todo aquel, Señor eterno, que anuncia tu palabra, para todo aquel, Señor, que quiere acercarse a ti, Dios mío. Te pedimos, Padre celestial, que tú nos ayudes, Dios mío, para ser valientes, para ser esforzados, Señor amado, y anunciar tu palabra, Señor, anunciar tu palabra, Dios Todopoderoso, porque los tiempos, Dios mío, en que vivimos, así lo requiere, Señor, que la humanidad escuche tu palabra, que la humanidad conozca de ti, Padre celestial, así como un día, Dios mío, ese mensaje, ese evangelio de salvación llegó a nuestra vida, Señor. Así también, Dios eterno, lo anunciemos para que más y más escuchen de ti, Dios mío. Bendice a cada una de tus hijas, Señor, de tus hijos, que así lo están haciendo, Padre celestial, que con amor, Dios mío, hablan tu palabra. Ayúdales, Señor bendito, respáldales, Padre celestial, y obra misericordia, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta hora queremos pedirte, bendiga, Señor, Padre eterno, a tus siervos que andan en la obra, Señor amado. Guárdalos, Dios Todopoderoso, y tráelos con tu rica bendición, Padre Santo. Bendice también la ofrenda que en su momento se va a depositar, Padre Celestial. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, con la ayuda del Señor. Y la iglesia Peña de Oreb sigue transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga.